Buenas noches, que el Señor les bendiga muchísimo. Estamos nuevamente aquí para dar inicio a esta clase. Espero que esta semana sea de mucha bendición para usted. Quiero anunciarle que este próximo martes, de hoy en 8, no vamos a tener clase, ¿verdad? Hasta de hoy en 15, si el Señor así lo permite. Hoy, vamos a ver esta lección que se llama Puertas Abiertas. ¿Cómo entran los demonios en una persona? Y vamos a ver más o menos un poquito despacio para que vayamos comprendiendo, y cualquier pregunta, acuérdese que me la pueden mandar a hacer al WhatsApp con mucho gusto. El 8895 2600. Vamos a ver. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Y dice: Dios nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha llevado al reino de su amado Hijo, por quien hemos recibido la liberación y el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Desde siempre, las ceremonias secretas han habido, siempre, para dar iniciación a muchas cosas ocultas, ¿verdad? Siempre han existido. Por eso es que es muy común en las avanzadas, en la avanzada noche, digamos, si ustedes ven, tienen prismáticos, por decirle algo, y tienen montañas a la vista, en ciertas épocas, ustedes pueden ver fogatas que están prendidas en el interior de la montaña, ¿verdad? Mucha gente hace esas reuniones en soledades, como en las montañas, se van a los cauces de los ríos, se meten en esos huecos que hay en la pared, en las montañas, ¿verdad? En esas cuevas, también en los cementerios. Buscan muchos lugares para reunirse y aprender muchas cosas, cómo iniciarse dentro de situaciones que son espirituales malas, que son satánicas. Y hay muchas personas que les gusta mucho aprender esas cosas, ¿verdad? Les gusta, son curiosos. Unos porque quieren ir más allá y aprender muchas cosas, otros por curiosidad se van metiendo, ¿verdad? Pero el asunto aquí es que los participantes, cuando son conscientes de lo que van a hacer, ¿verdad? Saben lo que les puede ocurrir cuando ellos son conscientes. O sea, cuando yo sé lo que voy a hacer y a lo que yo le doy permiso, entonces yo ya sé cuáles consecuencias voy a tener. El que se mete engañado o seducido de alguna manera, no se da cuenta. Tal vez no sabe en lo que se está metiendo, ¿verdad? Entonces uno se puede meter a una cosa de estas conscientemente o inconscientemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día es muy fácil vincularse a acciones ocultas. Al crecimiento de esa vinculación creciente y exponencial al ocultismo contribuyen los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque cada vez es más poderoso, desde la invención en los periódicos, en la televisión, en cualquier tiempo se ha visto, ¿verdad? Y con los avances tecnológicos y la internet. Digamos, es muy fácil que usted vea en los periódicos locales, muchos, en los avisos económicos, muchos anuncios, ¿verdad? De lo que pueden hacer ciertas personas, ¿verdad? Ellos prometen devolver a una persona que está perdida,
devolver una propiedad, devolver un enamorado que se fue enojado. Hay muchas cosas que ellos prometen y ellos hablan de talismanes, hablan de medallas, hablan de formas y qué hay que hacer y todo para que la persona pueda lograr lo que quiere. Entonces, muchos de esos lugares enseñan, ¿verdad?, cómo inducir a la persona aún más adentro, ¿verdad?, para que aprenda muchas cosas. Aquí el asunto es que el problema es cuando Satanás gana espacios, ¿verdad? Y progresivamente toma el control de uno, de una persona hasta inutilizarla, impidiéndole pensar con coherencia. Su voluntad y sus fuerzas quedan sujetas a su obra de maldad. ¿Por qué? Porque el asunto aquí es que cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor de nuestra vida, nosotros tenemos mucha autoridad. Dios nos da uno de los beneficios muy grandes, es esa, la autoridad. Por eso la palabra de Dios, acuérdense que nos habla de la importancia que es la palabra, lo que usted y yo digamos, lo que usted y yo afirmamos. Digamos, acuérdense de Proverbios 18, 20 y 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, capítulo 3 de Santiago habla de la lengua completo. Hay muchas formas, muchas de cómo edifico, de todo las consecuencias que yo tengo de lo que hablo. Entonces, la mayoría de personas, ¿verdad? Cuando son hijas de Dios y tienen ese poder y esa autoridad ya, el enemigo se place montones en tener a un hijo de Dios bajo sus garras, en tener a un hijo de Dios bajo su control. Entonces aquí, cuando Satanás gana espacios, ¿qué es eso? Cuando va ganando terreno dentro de nosotros, la mente, en la manera como empezamos a cambiar, a pensar, a caminar, a conducirnos, a actuar. ¿Ve? Entonces, progresivamente él va tomando el control de la persona, va tomando el control. Por eso usted ve que antes eran de una forma y ahora son de otra forma, ¿verdad? Hay muchas personas que si no han nacido de nuevo, para el enemigo es una presa facilísima, pero para los cristianos tienen mucha mala consecuencia, porque el cristiano, como tiene dominio propio, ¿verdad? Dios lo ha capacitado de muchas formas, le ha dado muchas bendiciones. Entonces, cuando el enemigo logra entrar por voluntad propia del cristiano, eso es tremendo, ¿verdad? Porque se supone que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entonces vamos a ser fieles al Padre Eterno. Vamos a caminar conforme a lo que Dios quiere. Porque empezamos a orar, empezamos a leer la Biblia, empezamos a congregarnos, entonces vamos aprendiendo, nos van enseñando, vamos conociendo la palabra, vamos viendo que la fidelidad de Dios es demasiado importante cuando nosotros se la tenemos. Pero al menos, vea el versículo que hay en la palabra, en Levíticos, capítulo 20, verso 6. Vea lo que dice. Y si alguien recurre a espíritus y adivinos y se corrompe por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de entre su pueblo. Imagínense que eso está en el libro de Levíticos, capítulo 20, verso 6, y es de la versión Dios habla hoy. Esto está, hace cerca de 4,000 años, Dios exhortó a su pueblo con esta palabra. Y ahora nos sigue exhortando. Vea qué profundo lo que dice. Y si alguien recurre a espíritus y adivinos, o sea, si yo voy a buscarlos, ¿verdad? Y me corrompo por seguirlos,
Dios dice que Él se pondrá en contra de esa persona y la eliminará de entre su pueblo. O sea, es serio. A Dios no le gusta que los hijos anden en esas cosas. A Él no le gusta porque los demonios lo que hacen es robar, matar y destruir. Lo que dice Juan 10:10. Entonces, lo que van a traer es caos a la familia, destrucción a la persona y a su casa. Entonces, por eso Dios quiere que esa abominación no entre en la casa de los hijos de Él, ¿verdad? Entonces, en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, verso 15, dice la palabra: nuestro amado Padre Celestial nos advirtió sobre el peligro de dejar que pequeñas zorras entren en los cultivos. Y más grave aún, que se lo permitamos. La palabra dice: atrapad las zorras pequeñas que arruinan nuestras vidas en flor. ¿Qué es eso? Que muchas veces empezamos por poquito y abrimos puertas y van metiéndose los enemigos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si un ratón o una ratita se mete en el ropero o en el closet? ¿Qué pasaría? Y no nos damos cuenta. Rompe la ropa y la infecta toda, porque la rata es inmunda. Anda en caños, anda en basureros. ¿Qué pasa si se mete en toda la cena y rompe las bolsas de alimentos? Eso es una destrucción. Eso es una pérdida tremenda. Entonces las pequeñas zorras se van metiendo. Son espíritus pequeñitos. Se pueden ver así. Pero se van haciendo grandes adentro. Y vamos permitiendo un montón de cosas. Y cuando nos damos cuenta, aquello está imposible. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque acuérdense que somos autoridad y que nosotros sabemos si entran, si las dejamos o no. Usted y yo somos los que damos permiso. Ahora, hay quienes, en procura de lograr resultados, satisfacer sus deseos y anhelos, o en procura de un poder sobrenatural, abren puertas al enemigo y el adversario. Y el adversario que busca la destrucción del género humano no desaprovecha la oportunidad. La brujería, la hechicería, el ocultismo trae mucha miseria, ruina, miseria, pobreza, escasez. Entonces hay muchas personas que una de las cosas que le piden al diablo es riqueza. Una de las cosas que le piden al diablo es poder. Poder para hacer cosas, riquezas para hacer muchas cosas también. Y si se dan cuenta, no llega. Y si llega, es a un precio demasiado alto. Porque Satanás siempre va a cobrar todo, no te da. Es que Dios te tiene amor y misericordia. Es que el Señor en todo lo que hace, Dios suma y multiplica. Satanás resta y divide. Ese es el problema. Entonces, hay quienes procuran el logro de resultados, quieren satisfacer sus deseos y anhelos en una procura de un poder sobrenatural. Entonces abren puertas al enemigo y el adversario lo que busca es la destrucción de esa persona. Eso es lo que quiere. Más si es una hija o un hijo de Dios. Ahora, es hora de que hagamos un autoexamen a los espacios y puertas que abrimos al mundo de las tinieblas, sabiendo que urge cortar toda posibilidad, ¿verdad?
para que siga ganando terreno y obtener la libertad nuestra, creyendo firmemente lo que el Señor Jesús dijo. Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso está en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Nosotros tenemos que evaluarnos, saber qué hemos hecho, hasta dónde hemos entrado, por amistad, por querer saber, por pereza, tal vez por ser uno muchas veces un rebelde, etcétera, etcétera. De hecho que para el ser humano como que le gusta mucho andar sabiendo cosas y metiéndose en cosas. Hay gente que es muy curiosa y después paga el precio porque la consecuencia es grave. Entonces nosotros tenemos que identificar puertas abiertas y cerrarlas en el poder de Jesucristo. Esto es una tarea ineludible y no se puede postergar. Es hoy, ahora no podemos esperar. Si algo no debemos es ignorar la realidad, negar que hayamos abierto puertas a pesar de estar inmersos en el ocultismo, creer que el problema es para los demás o encerrarnos en la frustración y en la sensación de imposibilidad. ¿Se acuerdan? En una de las primeras lecciones que vimos en esta escuela fue de las cepas de donde nosotros salimos. Lo que nosotros heredábamos desde el vientre de la mamá por herencia de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Nosotros venimos arrastrando muchas cosas y entonces tal vez nosotros no estuvimos, pero nuestra gente linda sí, nuestra familia sí. Entonces eso le da un poder legal al enemigo. Si los padres de uno quieren para uno esa herencia, perfectamente desde la pancita o cuando uno está en el vientre pueden heredarle a uno eso, claro que sí, perfectamente. Es un decreto, a veces hacen decretos de lo que quieren que uno sea. Y usted ni ha nacido, ni yo tampoco, y ya decretaron sobre nosotros. Ya dieron por un hecho lo que nosotros íbamos a hacer. Fíjese usted que hay herencias espirituales, ¿verdad? Porque hay herencias de dinero, de casas, de todo eso. Pero hay herencias que son espirituales. La abuelita era divina, entonces la otra hija igual y ahí se van pasando todo de generación en generación y quizá usted no ha nacido y entonces ya quieren ponerle a usted también ese decreto encima para que usted siga haciendo lo que por generaciones han venido haciendo los demás. Y por eso muchas veces la gente ve cosas, se sueña cosas, vive como en una realidad, en muchas situaciones que son sueños y después ellos ven que se hacen una realidad. Muchas veces son sueños de Dios, otras veces son sueños de entes espirituales con los que uno camina y no se da cuenta. Entonces por eso es muy importante para un hijo de Dios ayudarse en una sanidad o en una liberación, ¿verdad? Depende de la herencia que nosotros hayamos venido arrastrando, ojo, y responsablemente, o sea, hacer eso responsablemente, hacerlo por bien nuestro, ¿verdad? Porque la vida tuya es una y es demasiado importante y la vida es tan frágil que se puede romper en cualquier momento. Por eso es que tienes que vivir lo mejor que puedas, disfrutar, ser feliz, ser usted mismo o usted misma. Y si hay un ente espiritual que está metido, estorbando, trayendo depresiones, trayendo enfermedades, trayendo
quién sabe qué montón de situaciones. Entonces hay que atacarlo para que se vaya, porque es así como un precarista que se metió sin permiso al cuerpo, ¿verdad? Y otras veces se metió con todo el permiso, porque la persona se lo dio. Y entonces después el problema es que hay que quitarle el poder legal para que se vaya. En el nombre de Jesús. Ahora, una autoevaluación necesaria. Es importante que la persona haga esa evaluación, ojalá con alguien que tenga conocimiento para que le ayude, ¿verdad? Entonces es importante que el ministro cristiano haga junto con la persona que recibirá liberación espiritual una evaluación para identificar qué puertas pudo haber abierto al ocultismo. Permita que con toda calma se examinen todos los episodios de la vida para que no queden cabos sueltos y que se pueda averiguar eficazmente con qué hábitos o prácticas pudo tener vinculación. Es muy importante que la persona que uno va a ayudar, digámosle así, o que lo va a ayudar a uno, ¿verdad? Digamos que a mí alguien me va a ayudar a liberarme. Entonces yo tengo que tener confianza en esa persona. Yo tengo que ir voluntariamente y tengo que tener confianza porque me van a evaluar, me van a hacer un perfil a mí de las cosas que yo he hecho, que yo he pasado, en las que me metí, en las que me metieron y con lo que yo nací. Entonces es muy importante que yo tenga confianza en aquella persona y que yo tenga la disposición y que la persona que me va a ayudar, ojo, muy importante, esa persona no ande en carreras y tenga tiempo, porque esto es un asunto, vea lo que dice aquí, ¿verdad? Permita con toda calma. Se examinen todos los episodios de la vida de la persona para que no queden cabos sueltos y que se pueda averiguar eficazmente con qué hábitos o prácticas pudo tener vinculación. Porque hay personas que desde pequeñitas vienen arrastrando, pero hay unas que ya desde la escuela o desde el colegio tienen prácticas, ya se van involucrando. Entonces es muy importante que el Espíritu Santo trabaje ahí, porque a esa persona tienen que acordarse de montones de cosas o de las poquitas cosas que en las que se metió. Pero tiene que ser voluntario, ni a la fuerza, ni regañado, ni obligado. Tiene que ser que la persona va voluntariamente a recibir la ayuda. Voluntariamente. Ahora, el siguiente cuadro esquemático le será muy útil en este proceso. Vamos a discernirlo aquí. Por aceptación personal. Entre los métodos comunes figuran canalización de espíritus, por búsqueda de espíritus guías, por aceptación personal de posesiones, prácticas de pecado deliberadas. Hay personas que buscan abiertamente, digamos. Hay personas que saben, digamos aquí, prácticas de pecado deliberadas, ¿verdad? Saben, digamos, lo que es el adulterio, lo que es la fornicación, lo que es estar con personas de ambos sexos, pero que han tenido una trayectoria tremenda, ¿verdad?
Entonces ya saben, y que si esa persona tiene todos esos problemas, ellos van a tener los mismos, van a llegar a tener los mismos por la transferencia espiritual que se hace. Porque eso es un hecho. Hay muchas personas que no creen eso, ¿verdad? Ahora, una mujer, le voy a explicar aquí un poquito, ¿verdad? Voy a ponerle un ejemplo. Hay un matrimonio y él es adúltero o ella es adúltera, uno de los dos, pero el otro está sometido a Dios y santificado, esa persona no le entra nada, aunque esté con el adúltero, porque el Señor lo guarda, no hay pecado en él o en ella. Pero si la persona no está caminando así como muy bien, no está guardándose para Dios ni nada, entonces la otra persona sí le hace la transferencia espiritual, eso es un hecho. Por eso es que hay matrimonios que se destruyen, parejas que se destruyen, hogares que se caen, y eso es muy doloroso. Ahora, posesión por pecados transmitidos generacionalmente, pecados ancestrales, enfermedades mentales, brujerías, pecados sexuales, relaciones sexuales fuera del matrimonio, el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, el incesto, el abuso infantil, bestialismo y sexo con los demonios y la pornografía. La pornografía, en este caso, el hombre y la mujer que los ven llegan a terminar que, ¿cómo le puedo decir? Que no pueden tener más relaciones. La práctica de la pornografía, de estarla viendo, termina haciendo senil al hombre o a la mujer, o sea, en el campo sexual. No puede trabajar más una erección o la mujer no puede tener orgasmos. Al principio sí, pero poco a poco se va metiendo en un campo donde va ganando el enemigo y lo va abarcando todo hasta no poder tener relaciones sexuales. Ya no puede. Y eso es porque la pornografía abarca totalmente todo en la persona, ¿verdad? Y la inutiliza, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchas cosas, ¿verdad? El adulterio, el incesto, todo eso, el abuso infantil, el bestialismo, ¿verdad? Son prácticas demoníacas en todo lo que es el sexo. Muchas cosas horribles, muchas cosas que denigran a la persona, muchas injusticias que se le hacen a un niño, a un adulto, a un anciano, ¿verdad? Se ha dado el caso de drogadictos que cogen a los gatitos, a los perritos y los dañan sexualmente, pero los dejan muy mal, ¿verdad? Muy, muy mal, porque tienen sexo con los gatos, tienen sexo con los perros. Si hay un conejo, no respetan conejitos, gallinas, perros, gatos, todo lo tocan. Entonces, en este campo hay que tocar eso, aunque suene muy feo, porque es una barbaridad, ¿verdad? Hay señoras que quieren indagar cosas a un nivel sexual, ¿verdad? Y entonces usan muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que ellas creen que le pueden ocasionar placer, ¿verdad? Objetos, botellas, verduras, algún tipo de frutas. Entonces, la cosa va más allá, ¿verdad? Es algo de ahí enfermizo para la persona que lo padece. Entonces, la vinculación directa al ocultismo, la astrología, la necromancia, brujería, consultar con los espíritus familiares,
la proyección astral, la ouija. Mire, la ouija es algo tremendo. Y usted sabe que es de venta libre, la ouija. Qué tremendo, mire. Mientras esté en el paquete no pasa nada. Pero una vez que esté en las manos de alguien y que la use, entonces los poderes demoníacos se hacen ver. Y no solo ver, sino sentir. Y actúan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay bolas mágicas, encantamientos, maldiciones, telepatías mentales, guías espiritistas, cartas del tarot, levitaciones, satanismos, lectura de las manos, horóscopos, la hipnosis, la magia blanca o negra, juegos de videos por internet que son satánicos totalmente, pactos de sangre. Hay personas que los hacen perfectamente y ellas mismas se cortan y hacen un pacto de sangre ellas mismas, ¿verdad? No solo con otra persona, sino con ellas mismas, ¿verdad? Objetos de encantos o de la suerte, como amuletos, ¿verdad? Medallas, alguna escultura, cenizas de muerto, huesos de muerto, etcétera, ¿verdad? Después, incubos, los espíritus sexuales inmundos, que son incubos y sucubos, las supersticiones, ¿verdad? Los cultos de la ciencia, de Krishna, el hinduismo, el budismo. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Las películas de horror, de terror, ¿verdad? Hay personas que les encanta verlas y dicen que no les pasa nada, que todo sería bueno, ¿verdad? Que no les pasara nada. Pero cuando estamos viendo televisión o vamos al cine a ver una película o algo, nosotros por la vista nos conectamos con lo que está ocurriendo en la pantalla. Nosotros nos metemos en la pantalla, aunque digamos que no. ¿Por qué? Porque estamos metidos en la película, metidos en aquel drama, metidos en lo que estamos viendo. Y muchas veces hay personas que viendo una película se pegan una llorada, ¿verdad que sí? O se enojan montones por lo que está pasando. Hay dramas o novelas en las que me hace mucha gracia porque hay artistas que trabajan de malas. Entonces dicen, uy, es que esa mujer yo no la resisto. Es que esa mujer yo no la quiero para nada, ¿verdad? Y es el papel que ella está haciendo en ese programa, ¿verdad? Pero tanto nos metemos con el drama que estamos viendo que entonces nosotros nos familiarizamos muchas veces con aquello. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con las películas, con la música satánica, vea. Se ha dado que hay muchachos que son todos lindos en el Señor. Son presentados en la iglesia. Chiquitos lindos que conocieron a Jesús desde pequeñitos. Pero cuando entraron en la edad de edad 12, 13 años, 14, empezaron a oír unas músicas que a ellos les llamaron la atención y les gustaron. Y resultó que era música satánica, meramente satánica. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que todo eso entró por el oído y los va alejando de Dios hasta el colmo de que dicen que no creen en Dios. Hacen lo que sea. Y fue la música que oyeron. Tanto los ministró aquello. Y es que la música satánica lo que está ministrando es de daño
daños y perjuicios. No puede administrar en la vida del joven o del adulto que lo oye otra cosa. No puedes, porque es para eso, para destrucción. Ahora, experiencias traumáticas. Una violación es una experiencia traumática. Un accidente violento puede ser una experiencia traumática para una persona. Que tenga el accidente o que lo vea. Ataques de perros, de fieras, que se le venga un perro encima a uno a morderlo, ya me imagino el susto que debe ser eso, ¿verdad? Ahora, hay personas que por alguna cosa tienen que internarlas en un hospital. Y vea, eso para ellos es una experiencia traumática. Estar en ciertos hospitales. Se quedaron solos ahí, tal vez con enfermeras y todo, pero con solo el hecho de haberlos apartado de la misma familia por bien de ellos, pero para ellos fue una experiencia traumática, ¿verdad? Abandono, maltrato o abuso sexual infantil. Hay casos de experiencias, ¿verdad? Que son muchas cargas emocionales muy fuertes que arrasan con la psiquis de la persona. Digamos, una mujer que es continuamente maltratada, regañada, maltratada, digamos, por un agresor, ¿verdad? Que digamos que el esposo sea un agresor. Entonces esa mujer va a estar golpeada. Y si los hijos también son groseros, son malcriados, entonces esa mujer termina con una carga en la psiquis de ella, que va a tener que recurrir muchas veces a poder dormir ya con medicamento, a poder caminar, a hacer sus mandados ya con medicamento. ¿Por qué? Porque se carga toda, ya no es ella, se siente muy mal. Entonces todo eso son cargas traumáticas que puede tener la persona, ¿verdad? No tiene con quién hablar, no le entienden, piensa que cualquier cosa que haga va a ser negativa y tal vez no es feliz, aunque tenga todo para ser feliz. Después seguimos con las maldiciones, ¿verdad? Las maldiciones directas de los padres o alguien con relación familiar muy cercana. Las maldiciones es el mal decir, ¿verdad? El mal hablar. Y lastimosamente de eso tenemos mucho y todos somos culpables. Aquí se lo digo con toda la autoridad. Porque cuando nosotros no conocemos a Jesús, nosotros no conocemos la palabra, porque nadie nos explica nada de eso a nosotros. Cuando conocemos a Jesús es que empezamos a conocer la palabra, a leer la palabra. Entonces empezamos a congregarnos y acuérdese que cuando nos congregamos tenemos la bendición de que nos predican, que nos enseñan, que nos ayudan, que nos aconsejan, que nos guían. Entonces ahí nos van a hablar ¿cómo le puedo decir? Nos van a enseñar a hablar bien, nos van a enseñar a pensar bien, nos van a enseñar lo importante que es la sabiduría. Entonces, la palabra de Dios habla de que la muerte y la vida están en poder de nuestra lengua. Entonces, la mayoría de nosotros hemos hablado mal y maldecimos a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso lo vemos mucho en las escuelas, en los colegios, en las mismas familias, cuando nos dicen, no, vea, es que usted es muy inteligente. Usted fue inteligentísimo. Y su hermano no, su hermano, veas, por las orejas no rodó. ¿Cómo cree que él se siente? Él sí lo oye. Lo están maldiciendo, ¿qué le están diciendo? Y muchas veces nosotros cometimos errores o los cometemos aún cuando no nos gusta algo de nosotros y nos maltratamos nosotros mismos. No nos gustan las manos, no nos gustan los pies, no nos gusta el cabello, no nos gusta algo y estamos quejándonos nosotros.
Y si estamos carentes de conocimiento bíblico, entonces nos damos cuenta que la familia de nosotros está hablando mal de nosotros y no hacemos nada. Porque si nosotros sabemos que están hablando mal de nosotros, pues delante del Señor ponemos eso, perdonamos a esa parte de la familia, pero cortamos en el nombre de Jesús esas maldiciones. Pero como nosotros no sabemos o tal vez no tenemos el conocimiento, entonces venimos cargando un montón de cosas que nos están haciendo daño. Después, la contaminación de los sentidos, las drogas, la pornografía, las películas de terror o con demasiada violencia o demasiada sangre. Ahora, todas las películas que usted ve, la gran mayoría, son de terror y son de violencia y son de narcos, muchas también. ¿Y ahí qué es lo que hay? Drogas y sangre, ¿verdad? Y dineros ganados malamente. Entonces, la música, la lectura, ¿verdad? De materiales violentos, ¿verdad? Pornográficos y pensamientos de perversión sexual. Perversión sexual, oiga. No es pensamientos de situaciones sexuales, no, de perversiones sexuales. Y eso se está llena la pantalla. Lo que tenemos que hacer es infundirle a nuestros hijos el dominio propio, que el padre, a que explicarles todo lo que Dios tiene, pero los enemigos que ellos tienen a través de la pantalla, aunque no salgan afuera, hacerles a ellos ver todo eso, no andar con secretos ni andar con mentiras. Hay madres que le tienen horror a los hijos y les permiten un montón de cosas hasta que las regañen y no están viendo que más bien les están haciendo un gran daño a esos muchachos. Hay hijos que se meten con la madre y el padre para todo y hasta les faltan el respeto. Y la palabra de Dios dice que el hijo que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios capítulo 20, verso 20. Y hay otro pasaje que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean buenos, largos y prósperos. Y hay otros pasajes muy lindos donde dicen, padre, no lleven a ir a vuestros hijos, porque también hay padres que son muy bandidos. Pero también al hijo se le habla muy claramente, ¿verdad? Que se conduzca sanamente con sus padres, porque eso le va a traer bendición. Pero todo esto, una vez realizado esto que estamos hablando aquí, ¿verdad? Este asunto de se puede decir una auscultación. Eso es como una radiografía, más o menos espiritual. Entonces usted va a ver qué hay ahí, a dónde se ha metido, ¿verdad? Si usted fue nacida, puesta, digamos, si su mamita cuando se casó ya usted iba en la pancita, ¿verdad? ¿Qué heredó usted de pequeñita? ¿Cómo fue usted maltratada chiquitita? Si fue amada, si fue rechazada, si fue regalada. Todas esas cosas es muy importante que la persona que la va a atender a usted o lo va a atender a usted conozca para que sepa cómo va a ayudarlo en su terapia, en su ayuda, en su tratamiento. Una vez realizado un listado de las actividades ocultistas en que la persona pudo estar metida, cuando hay certeza de esa forma específica, si fue voluntariamente o involuntariamente, si tuvo contacto con el mundo de las tinieblas, es importante que renuncie a todo eso. Y tiene que ir por orden, ¿verdad? Ahorita le explico eso. Tiene que renunciar a cada aspecto, práctica o hábito. Y es de suma importancia que lo haga de manera
consciente y voluntaria. Por eso le digo, esto no puede ser ni apresurado, ni en carreras, ni motivando a la persona a obligarla, porque tiene que ser voluntariamente. Y la persona que ayuda, como les dije ahora, tiene que tener su tiempo, porque en carreras no se puede. Y la manera que, como la persona va hablando, va contando, hay personas que empiezan a hablar por lo que estoy viviendo ahorita, digamos. Entonces te cuenta, ay no, es que mire, a mí me está pasando esto y esto y esto, pero hace 2 años me pasaba esto y esto y esto. Y fíjese usted que al menos cuando yo me casé, tal vez te dicen, no me pasaba tal cosa, pero me pasaba tal otra. Entonces, el consejero, el libertador, la ayuda que tiene esa persona, por medio del Espíritu Santo es el que va a ir acomodando todas las cosas conforme la persona las va diciendo. Entonces el Espíritu Santo le va a decir al consejero por dónde va a empezar la oración con esa persona, ¿verdad? Ahora, lo más probable es que en el proceso el enemigo haga sentir a la persona, ¿verdad? Que no va a salir de ahí. La mayoría de las veces hay personas que llegan y dicen, pero me va a costar mucho. Es que yo creo, es que yo siento, es que yo oigo una voz que me dice, ¿verdad? Y es el enemigo, que no le conviene que la persona salga de ahí, ¿verdad? Porque ya lo tiene atrapado. Entonces, si lo pierde, ya está, ¿verdad? La victoria, acuérdese que tiene que ser para Cristo siempre, más si nosotros somos hijos de Dios. Ahora, no crea jamás en las mentiras y en las amenazas del diablo. Usted y yo somos hijos de Dios y Jesucristo es su Señor, su capitán. Ahora vea, dice la palabra, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso está en primera de Juan 4:4. Y también dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Dios es quien pelea nuestras batallas. Ese versículo que le dice en Isaías 54, verso 17. Dios es quien pelea nuestras batallas y por tal motivo quien nos protege. Y cuando alguien renuncia al mundo de las tinieblas, lo más probable es que vengan ataques, pero son estertores. O sea, el enemigo está vencido y él lo sabe muy bien. ¿Por qué? Por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted tiene, vea, infinidad de beneficios por esa muerte de cruz que tuvo Jesucristo. ¿Qué ocurre cuando se abren puertas al enemigo? Hemos insistido que cuando se abren puertas al adversario, él toma ventaja y genera influencia demoníaca en la persona. Hay 4 niveles sobresalientes en este tipo de injerencia de maldad sobre alguien que permitió el ingreso de Satanás y sus huestes a su vida, de manera voluntaria o inconsciente. La opresión, el tormento, la posesión y la enajenación. Son cosas diferentes. Vamos a ver. El siguiente cuadro ilustra cada una de las categorías de influencia del mal sobre la persona. Opresión. Se presenta en creyentes y no creyentes. El enemigo busca vencer la residencia de la persona, su cuerpo. Opera por tentación y persecución. Se abren puertas a la influencia destructiva a través del pecado. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Tormento. El demonio opera dentro de la persona, especialmente en alguna área específica. Él es quien domina allí,
Puede evidenciarse con insomnio, aislamiento, sentimientos de persecución, depresión, desasosiego, problemas sucesivos, inclinación al suicidio. Es una situación permanente en su vida. O sea, que la persona siente que vive con eso, que no se va, que donde sea, se acuesta está, se despierta está, durante el día, o sea, esa zozobra está todo el tiempo. En la posesión, la persona pierde control de sus pensamientos y acciones. Ataques sorpresivos sin explicación médica, pérdida de coherencia y lucidez mental, desdoblamiento de la personalidad. Eso es que hay personas que están tranquilas y de pronto se enojan por algo y cuando usted se da cuenta cambiaron la vista y cogieron un fuerzón tremendo y usted dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasó a fulano? Porque totalmente fue otra persona, ¿verdad? Entonces ya al rato se calma y como que si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Como dicen, como que si no hubiera matado una mosca y cuando le sucedió eso mató todas de un solo manazo. Entonces son situaciones. Eso es cuando los demonios están totalmente, tienen dañada a la persona, ¿verdad? La enajenación, posesión demoníaca completa, pérdida total del dominio. Muchas veces la persona está que no quiere nada, o sea, está totalmente enajenada, está para una ayuda total. Está como en otro mundo, ¿verdad? Está como hipnotizada, está como, no sabe dónde está la persona. De todo esto que les estoy hablando se ha dado en el mundo espiritual, ¿verdad? Cada libertador tiene sus historias, si tuviera que contarlas, tiene sus historias que contar, ¿verdad? Hay muchas situaciones vividas con muchas personas, ¿verdad? Casas, lugares, familias, ¿verdad? Recuerda siempre que identificar las puertas abiertas a las fuerzas de las tinieblas es fundamental para avanzar hacia la liberación de espíritus. Es esencial que se produzca en la persona, de un lado, conciencia del peligro en que se encuentra y del otro lado, la renuncia voluntaria. No podemos dejar que siga avanzando la maldad en el mundo y en hombres y mujeres por indiferencia o por asumir una actitud pasiva. Usted y yo somos hijos de Dios y soldados de Jesucristo. Él nos creó con planes maravillosos que escapan a todo nivel de comprensión. Sin embargo, fruto de las artimañas de la maldad del enemigo, nos roba esas bendiciones y es necesario poner un freno a su influencia. Lo esencial es cerrar puertas y ser libres de toda atadura, y en Jesucristo podemos lograrlo. Perfectamente podemos hacerlo. Ahora, el versículo para memorizar. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. La mayoría de nosotros venimos de familias que por falta de conocimiento se metieron en muchas cosas. Ahora, eso no es ni para sentirse mal, ni para sentirse culpable, ni creer que ya uno está marcado, ni mucho menos. No, 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 no. El asunto es que cuando aceptamos a Jesús como Señor, hay muchas cosas que están prohibidas para nosotros. Y una de las cuales ya se las leí hace un rato, ¿verdad? Que el Señor exhortó al pueblo y le dijo, y si alguien recurre a espíritus y adivinos y se corrompe por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de entre su pueblo.
¿verdad? Eso está en Levíticos capítulo 20, verso 6, en la versión Dios habla hoy. O sea, Dios ha abominado la brujería, la hechicería, todo eso por el gran daño que le ha hecho a la gente. Ahora, nosotros, Centroamérica, Costa Rica, ¿verdad? Bueno, todo Centroamérica, ¿verdad? Parte de Panamá, muchos países hemos estado metidos en todo eso. Se nos enseñó, se practicó, se sigue practicando. Bueno, en todo lado se ve eso, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero que Dios me dé? ¿Qué quiero que Dios me libere? ¿Cómo quiero que venga la actuación en mi vida de victoria o de derrota? Entonces, en el nombre de Jesús, tenemos que tomar decisiones muy fuertes, ¿verdad? Donde no soy obligada, donde lo tengo que hacer voluntariamente y donde tengo que tener confianza con la persona que me va a asistir, me va a ayudar, para que mi proceso sea excelente, ¿verdad? Para que yo pueda ser totalmente libre, porque le voy a decir algo, no hay nada más terrible que dentro de una persona haya un ente espiritual que lo que quiere es gobernar para destrucción. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque esa persona de ahí no tiene nada a su favor, todo va a ser en su contra. Cuando Jesucristo se entrona en la vida de nosotros, entonces el Espíritu Santo está dentro de uno para bendecirnos, para multiplicar, para sanar, para libertar, para darnos sabiduría, para que la gracia de Dios esté con nosotros, para que los beneficios de la cruz de Cristo en la vida de nosotros sean un hecho. Entonces, hoy yo lo bendigo mucho en el nombre de Jesús. Quiero darle muchas gracias por estar conmigo en esta lección. Acordarle que de hoy en 8 no tenemos lección, pero que de hoy en 15 sí. Y que sus preguntas, si tiene, con mucho gusto, por el WhatsApp de mi teléfono, ¿verdad? Ahí estoy para servirle. Y quiero agradecerle mucho también el domingo, yo en la predicación, en la dirección del culto allá en la iglesia, en la comunidad, en la Fraternidad Cristiana Santa Fe, yo estuve pidiendo una ayuda para el altar de la iglesia, ¿verdad? Porque hay que hacer unos cambios y unos arreglos. Y me pidieron el número del SIMPE, 8815-4614. Le agradezco mucho si usted quiere o tiene una ofrenda para eso, ¿verdad? De cualquier forma estoy para servirle, para cualquier pregunta, cualquier cosa que a usted se le ofrezca, con mucho gusto. En mi número de teléfono, 8895-2600. Toda la gloria y toda la honra sean para Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo tu vida, tu casa, tu trabajo, tus alimentos, tu vestido, tu calzado. Y en el nombre poderoso de Jesús, que la sabiduría de Dios sea contigo, para que Él te hable con todas estas enseñanzas, para que saques lo mejor y que el Señor Todopoderoso sea más que vencedor en tu vida. Que Dios te bendiga mucho.